Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente si son fans de la pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, hoy vamos a hablar de esos momentos en los que Hande Erçel ha abierto su corazón y ha confesado sus miedos, y cómo Kerem Bürsin ha estado ahí, demostrando una vez más la increíble conexión que comparten. Prepárense para un vídeo lleno de ternura, reflexión y por supuesto, ese toque de drama y romance que tanto nos gusta de esta pareja. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido más fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas. En este vídeo vamos a desgranar esas declaraciones de Hande Erçel que nos han mostrado una faceta más vulnerable, pero también más fuerte de ella. Veremos cómo en medio de la vorágine de la fama y la presión mediática, ella ha sabido compartir sus inseguridades, y lo más fascinante es cómo su relación con Kerem Bürsin parece ser un pilar fundamental en su vida, un refugio donde puede ser ella misma sin temor a ser juzgada. No se trata solo de cotilleos o de la vida personal de los famosos, sino de entender la complejidad de ser una figura pública, de lidiar con la exposición constante y de encontrar apoyo en las personas que más queremos. Vamos a explorar esos momentos clave donde las palabras de Hande nos han llegado al alma y donde la presencia de Kerem ha sido un bálsamo. ¿Listos para adentrarnos en esta historia? Empecemos. Ahora profundicemos en esos momentos que han marcado un antes y un después en la percepción pública de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sobre todo, en la forma en que Hande ha gestionado su propia imagen y sus emociones. A lo largo de sus carreras, ambos han enfrentado una presión mediática brutal. Las cámaras siempre están apuntando, cada palabra es analizada, cada gesto es interpretado. Para Hande en particular, esta exposición ha sido una constante desde muy joven, y es natural que en algún momento surjan las inseguridades. Hemos visto a Hande en entrevistas donde, con una sinceridad conmovedora, ha hablado sobre el miedo al fracaso. No es solo el miedo a no cumplir con las expectativas de sus seguidores o de la industria, sino un miedo más profundo a decepcionar, a no ser suficiente. Imaginen la carga que supone tener millones de ojos puestos en ti, esperando que cada proyecto sea un éxito rotundo, que cada aparición pública sea impecable. En esos momentos, es fácil caer en la autocrítica. Hande ha compartido cómo a veces la duda la asalta, esa voz interior que le susurra que quizás no está a la altura. Pero lo realmente admirable es cómo ha encontrado la fuerza para verbalizar estos miedos. No los oculta, no los disfraza de falsa confianza. Los expone y al hacerlo se libera y, de paso, nos enseña a todos una lección invaluable sobre la autenticidad. Y es en este punto donde Kerem Bürsin entra en escena, no como un salvador, sino como un compañero de viaje. Los gestos de apoyo de Kerem no son grandilocuentes ni excesivos, pero son constantes y genuinos. En las redes sociales, en entrevistas conjuntas, e incluso en apariciones públicas, se puede percibir esa complicidad, ese entendimiento mutuo. Cuando Hande habla de sus miedos, Kerem suele estar cerca, su mirada transmite apoyo, una sonrisa sutil puede ser suficiente para decirle, estoy aquí contigo. No se trata de que Kerem resuelva los problemas de Hande, sino de que le proporciona ese espacio seguro donde ella puede ser vulnerable sin sentirse juzgada, donde puede expresar sus dudas y recibir comprensión en lugar de crítica. Recuerdo una entrevista en particular, no voy a dar nombres específicos para no entrar en detalles de exclusivas, pero el ambiente era muy íntimo, y Hande estaba hablando sobre la presión de mantener una imagen pública. Mencionó cómo a veces sentía que tenía que ser perfecta, y cómo esa presión era agotadora. En ese momento Kerem, que estaba sentado a su lado, le tomó la mano, un gesto pequeño, casi imperceptible para el público general, pero que para Hande debió significar el mundo. Fue un recordatorio silencioso de que no estaba sola en esa lucha, de que tenía a alguien que la veía tal como era, con sus virtudes y sus miedos. Otro aspecto que Hande ha abordado es el miedo a la pérdida. En el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser volátiles, y la exposición pública puede poner una tensión adicional sobre cualquier vínculo. Ella ha sido muy abierta sobre lo importante que es para ella su familia y sus seres queridos. Y su relación con Kerem, al ser tan visible, también ha estado sujeta a escrutinio.
El miedo a que algo pueda separarlos, a que las presiones externas puedan afectar lo que tienen, es un temor humano y comprensible. Y es ahí donde Kerem vuelve a demostrar su madurez y su compromiso. Su relación parece construirse sobre una base sólida de comunicación y respeto mutuo. No se trata de aferrarse, sino de construir juntos, de fortalecer el vínculo en lugar de dejar que las adversidades lo erosionen. Además de los miedos relacionados con su carrera y su vida personal, Ande también ha hablado sobre la importancia de la salud mental. En un mundo que a menudo glorifica el sacrificio y la resistencia constante, ella ha sido una voz que aboga por el autocuidado y por la búsqueda de ayuda cuando es necesario. Esta apertura sobre la salud mental es, en sí misma, una confesión de vulnerabilidad. Significa admitir que no siempre se está bien, que hay días difíciles, que a veces se necesita apoyo profesional. Y es precisamente en estos momentos donde la figura de Kerem se vuelve aún más relevante. Un compañero que entiende la importancia de la salud mental, que apoya activamente estos procesos, es un verdadero tesoro. Hemos visto en sus publicaciones conjuntas, en las dedicatorias sutiles, en las miradas cómplices, cómo Kerem ha estado ahí brindándole ese apoyo incondicional. No se trata de poses para las cámaras, sino de una conexión real que se percibe en cada interacción. Él la anima a perseguir sus sueños, la celebra en sus éxitos, y lo más importante, la acompaña en sus momentos de duda. La forma en que Kerem ha manejado esta relación pública, siempre mostrando respeto por Ande y por su individualidad, ha sido clave. Nunca ha intentado eclipsarla, sino más bien ha actuado como un catalizador para que ella brille aún más. Pensemos en cómo la fama puede distorsionar la percepción. A veces el público olvida que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas reales con sus propias luchas, sus propias inseguridades. Ande, al confesar sus miedos, nos humaniza. Nos recuerda que todos, sin importar cuán exitosos o admirados seamos, enfrentamos desafíos internos. Y su valentía al compartir esto nos inspira a ser más honestos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. La influencia de Kerem en este proceso no debe ser subestimada. Un compañero que valida tus sentimientos, que te recuerda tus fortalezas cuando tú mismo las olvidas, es fundamental para superar los miedos. Es probable que en conversaciones privadas, Kerem le haya ofrecido palabras de aliento, la haya ayudado a ver las cosas desde una perspectiva diferente, o simplemente le haya dado ese abrazo que dice todo estará bien. Estos gestos, aunque no sean públicos, son los que realmente construyen una relación sólida y duradera. Es importante destacar que Ande no es una persona que se victimice. Sus confesiones de miedos no son para generar lástima, sino para compartir una experiencia vital. Las ha utilizado como escalones para crecer, para aprender a gestionarlos y para empoderarse. Y Kerem, al estar a su lado, se convierte en parte de ese viaje de crecimiento. Él es testigo de su evolución, y su presencia constante es un testimonio de su amor y respeto. Otro temor que Ande ha insinuado, de manera más sutil, es el de la crítica constante. Vivir bajo el ojo del público significa estar expuesto a juicios, a opiniones, a veces crueles, sobre su apariencia, su actuación, su vida personal. Es un campo de minas emocional. Y en este contexto, la opinión de Kerem, su perspectiva, debe ser un ancla. Saber que hay alguien en tu vida que te ve más allá de las críticas externas, que valora tu esencia, es un bálsamo para el alma. La relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin se ha convertido, para muchos, en un modelo a seguir. No solo por el romance sino por la forma en que se apoyan mutuamente, por cómo se ayudan a ser mejores versiones de sí mismos. Las confesiones de miedos de Ande, lejos de debilitarla, la han hecho más fuerte a nuestros ojos. Y la presencia de Kerem ha sido un factor clave en esa fortaleza. Es la demostración de que incluso en el mundo del glamour y la fama, el amor, el apoyo y la comprensión son los pilares que realmente nos sostienen. Hemos visto cómo a través de sus entrevistas y de sus interacciones públicas, Ande ha aprendido a navegar por las complejidades de su fama, a aceptar sus imperfecciones y a confiar en sí misma. Y en cada paso de este camino, la figura de Kerem ha sido una constante, un apoyo silencioso pero poderoso. Su relación es un ejemplo de cómo dos personas pueden crecer juntas, inspirándose mutuamente y construyendo un futuro sólido sobre bases de amor, respeto y comprensión mutua. Y eso, amigos míos, es lo que verdaderamente cautiva al público.
En resumen, hemos explorado las confesiones de miedos de Ander Zell, desde la inseguridad profesional hasta el miedo a la pérdida, y cómo Kerem Bürsin ha sido un pilar fundamental en su vida, ofreciéndole apoyo incondicional, comprensión y un espacio seguro para ser ella misma. Hemos visto cómo su relación va más allá de la superficialidad de Hollywood, basándose en la honestidad, la empatía y el crecimiento mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta mirada profunda a la relación y a las experiencias de Ander Zell y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las confesiones de Ande? ¿Creen que el apoyo de Kerem ha sido importante en su camino? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí hacerlo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!